Noches a todos los presentes. Bienvenidos a esta mesa de discusión sobre el falseamiento del Estado de Derecho en el contexto de este 27º Congreso Mundial sobre el Estado de Derecho que se celebra aquí en Barranquilla, República de Colombia. Welcome to this table of analysis about the distortion of the rule of law in this World Law Congress in Barranquilla, Colombia. Ante todo, quiero expresar mi especial agradecimiento a la World Jurists Association y a la World Law Foundation en la persona de su presidente, don Javier Cremades García, y a todo su eficiente equipo por la iniciativa de patrocinar esta mesa de discusión bajo el preocupante título del falseamiento del Estado de Derecho. Del mismo modo, también agradecemos a las autoridades del Gobierno de la República Hermana de Colombia y a la Alcaldía de Barranquilla por su espléndida hospitalidad. Igualmente agradezco la colaboración de todos los presidentes de las academias de jurisprudencia de Iberoamérica que se sumaron a este esfuerzo organizativo en la interminable lucha por la defensa del Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos como garantías de paz y progreso en nuestros países. Mi especial agradecimiento al presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el doctor Augusto Trujillo Muñoz, anfitrión del Congreso sobre el Estado de Derecho aquí en Barranquilla, por su liderazgo en toda esta iniciativa, por el tiempo que transcurrió, casi más de un año en todos estos esfuerzos de preparación, y de mismo modo también expreso mi agradecimiento a los académicos Armando Andruet y Ramiro Moreno Valdivieso, presidentes de las academias de Córdoba, Argentina, y de Bolivia, respectivamente, por su significativo apoyo en lo que fueron las opening sessions en Caracas, en La Paz y en Córdoba, que hoy se dan cita en esta mesa redonda. Y muy especialmente tengo el privilegio también de agradecer aquí presencialmente y personalmente a don Manuel Aragón Reyes, a mi derecha, que actuó como coordinador científico de todo el grupo de las academias de Iberoamérica y con su experiencia y liderazgo intelectual fue factor decisivo para orientar todo este proceso que hoy damos a la divulgación frente a todos ustedes. Y en nombre de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y también hablo por cuenta de la Academia Boliviana de Jurisprudencia, lamentablemente su presidente no pudo estar en conexión con nosotros en esta circunstancia. Es un auténtico privilegio poder participar en la organización de este evento que nos permite visualizar a nivel mundial la realidad dramática que también vive Latinoamérica con la desinstitucionalización del Estado de Derecho, la disfunción de la democracia y la violación sistemática de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Asimismo, también agradezco la participación en este espléndido panel de notables académicos iberoamericanos que se dan cita hoy para ilustrarnos con su conocimiento y experiencia sobre este acuciante tema del falseamiento del Estado de Derecho. Es un privilegio que nos acompañen en esta oportunidad y concentrar la presencia de los profesores Alan Brewer Carías, Manuel Aragón Reyes, Rafael Badel Madrid, Bernardo Fernández del Castillo, Sergio Andrea y Carlos Navarro. La razón de este tema sobre el falseamiento del Estado de Derecho estriba en alertar una de las más graves amenazas del Estado democrático de Derecho que sufre América Latina en la actualidad. Nos referimos a la desfiguración o al socavamiento calculado por parte de gobernantes que llegan por vías democráticas
que no rompen abiertamente con las categorías del Estado democrático de derecho, pero que están decididos a utilizar las instituciones en su propio beneficio, adulterándolas, pero conservando ribetes de legalidad que confieren legitimación. Y todo ello con el propósito de enervar la independencia, el equilibrio y los controles recíprocos entre los distintos órganos del poder público, destruyendo los principios esenciales del Estado constitucional para ejercer un mayor control jurídico y finalmente una mayor dominación política, a veces degenerando en dictaduras totalitarias, como es el caso venezolano y el caso nicaragüense. Estas desviaciones han sido rotuladas con conceptos varios, como el falseamiento, como fraude constitucional, como constitucionalismo abusivo, constitucionalismo arbitrario, entre otros muchos términos. Las prácticas manipulativas, típicamente en relación al falseamiento del Estado de Derecho, se verifican fundamentalmente desconstitucionalizando, deslegalizando, degradando el rango de la ley, exacerbando el autoritarismo y las vías de hecho, degradando el debido equilibrio que debe haber entre el poder civil y la autoridad militar, deshumanizando lo que es lo mismo una violación sistemática de los derechos humanos, y no solo en relación con los elementos de la Constitución política, sino también en los contextos de la Constitución económica y de la Constitución social. En este contexto vamos a comenzar con las intervenciones. Cada expositor tendrá 10 minutos para su intervención y al final del ciclo, si nos da el tiempo, haremos algunas preguntas a cada expositor. Para comenzar vamos a tener la participación del doctor Manuel Aragón Reyes, quien es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, magistrado emérito del Tribunal Constitucional Español y académico de número de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia. El doctor Aragón Reyes nos va a hacer una pequeña exposición sobre los temas de desconstitucionalización y deslegalización en el Estado de Derecho desde la perspectiva europea, pero también con un importante conocimiento de la circunstancia latinoamericana para aprovechar su presencia aquí con nosotros. Doctor Aragón Reyes. Se oye bien, sí. Buenas tardes a todos ya y muchas gracias por la amable presentación. Yo, antes de comenzar a hablar del tema que se me ha asignado, y aunque ya se ha nuestro amable coordinador de la mesa, quiero anunciarles a los presentes y a los que nos están viendo, que son miles, a través de las ondas telemáticas, que parte importante de este congreso, antes en el periodo previo, en las opening sessions, y hoy en las mesas, en algunas de las mesas que se están celebrando, la anterior a esta precisamente, y otra más que se acaba de celebrar también en otra sala, parte de todo ello es un esfuerzo de las academias iberoamericanas de jurisprudencia. Hemos estado trabajando más de un año y en mi condición no ya de panelista, sino de persona que tiene responsabilidades en el Congreso y en la World Juris, ya les he dicho a mis compañeros académicos que esta colaboración seguirá en el futuro. Porque en unos momentos como estos, donde el Estado constitucional democrático de derecho está sufriendo tantos riesgos en el mundo, pero ahora me fijo en el mundo iberoamericano, ya que estamos aquí, se hace cada día más necesaria la actuación, la actividad, la investigación, el debate,
la llamada de atención que instituciones venerables como las academias de jurisprudencia pueden realizar, están realizando y realizarán en el futuro. Y eso lo quería decir porque es verdad. Así es. Y así que ahora ya comienzo a hablar del asunto. En el poco tiempo que tenemos, es difícil comprimir los términos que delinean mi intervención. ¿Sí? Falseamiento de la Constitución, falseamiento de la ley, desconstitucionalización, deslegalización, en el sentido más llano del término, no en el sentido de delegación legislativa en el gobierno. Es un fenómeno hoy de enorme preocupación para todos aquellos que por vocación y profesión nos dedicamos al derecho. Y no digamos si además quien se dedica a eso es constitucionalista de oficio, como soy yo, con más de 50 años de actividad profesoral y de desempeño de cargos institucionales, todos de protección y defensa de la Constitución. No solamente en el mundo iberoamericano, en el resto del mundo, en Europa, por ejemplo, se están produciendo estos desvíos. Voy a separar desde el punto de vista puramente conceptual, o si queremos, mejor, más sencillo, descriptivo, tres situaciones contrarias al Estado de Derecho. La primera, bueno, la más conocida, la más aberrante, allí donde no existe el Estado de Derecho, que se trata de una dictadura, que no tienen Constitución, o si tienen Constitución, la letra de esa Constitución no es digna del nombre de Constitución. Solo puede llamarse Constitución aquella norma fundamental que garantiza los derechos y divide los poderes. Lo sabemos desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Hay países en el mundo, auténticas dictaduras, que no son estados constitucionales. A ellas no me voy a referir. La condena de cualquier persona, que sea un jurista, que sea un ciudadano que piensa que lo más importante es la protección, la defensa de la dignidad personal, nos lleva a la conclusión inmediata de que son situaciones absolutamente rechazables. En segundo lugar, y a eso sí me voy a referir, está la degradación del Estado constitucional, el falseamiento del Estado constitucional. Países en los que con una letra de la Constitución relativamente próxima a lo que una Constitución debe significar, y digo relativamente próxima porque a veces se han realizado reformas constitucionales que han alejado esa letra de la Constitución de lo que una Constitución debe ser, pero manteniendo, aunque sea semánticamente, un lenguaje normativo constitucional. La actuación de los poderes públicos, sobre todo la actuación del Poder Ejecutivo, han degradado completamente ese texto, y ese texto ya solo está en la letra, no vive en la vida pública de ese país. Porque por la actuación del poder, los derechos han dejado de estar garantizados, la división de poderes ha dejado de regir, el control político ha dejado de existir, las elecciones auténticamente libres son muy cuestionadas o perseguidas, y la independencia judicial ha dejado de existir, convirtiéndose los jueces y tribunales en meros agentes del Poder Ejecutivo. Eso ocurre hoy en muchos países. No hay más que mirar dentro de nuestro mundo lo que sucede en Venezuela desde hace tiempo y lo que está sucediendo también en Nicaragua. Auténticos falseamientos del Estado constitucional.
Por eso nunca debemos olvidar que sin el Estado constitucional y democrático de derecho no puede existir no solamente dignidad de la persona, libertad, igualdad, seguridad jurídica, es que ni siquiera puede existir un verdadero progreso estable y justo en materia económica y social. La historia nos demuestra que aquellos regímenes que, sobre pretexto de mejorar la sociedad, han huido del derecho o lo han falseado, no han conseguido nunca más que la ruina, la desigualdad y la hecatombe, cuanto no una sociedad que ha perdido incluso la paz y la convivencia pacífica para pasar a ser una sociedad desorientada y enfrentada. El título que este año lleva nuestro Congreso, Estado de Derecho, Desarrollo para las Naciones, quiere decir eso. Sin el Estado de Derecho no hay Estado social, porque no se puede realizar ni garantizar para todos. Sin el Estado de Derecho no hay seguridad jurídica. La vida económica, la vida social no pueden desarrollarse con plenitud. Sin el Estado de Derecho no hay garantía de los derechos. Y solo hay derechos cuando están garantizados por un poder judicial independiente, no solo cuando están puestos en la letra de una Constitución. La mesa anterior ha puesto de manifiesto que eso es así. Voy a terminar pronto porque no debo extenderme, tenemos un tiempo tasado. Pero doy ahora un paso más. Los riesgos de falseamiento. Me he referido a casos de auténtico falseamiento. Ahora, los riesgos. Determinados países de Europa, incluso los Estados Unidos hoy tienen también ese riesgo, ni más ni menos, pero los Estados Unidos de América, y no digamos en nuestro continente sudamericano o centro-sudamericano, lo que yo llamo Iberoamérica, otros Latinoamérica, da igual, expresamos lo mismo. Hay países que están corriendo ese riesgo de manera acelerada. Bolivia, Salvador, si no han caído ya en él, México. Y contra ese riesgo debemos prevenirnos, porque si en el riesgo se acaba de caer, pasamos a la etapa, a la descripción anterior, a un Estado constitucional falseado. Están en riesgo de falseamiento. Colombia hoy está manteniéndose frente a ese riesgo. Les deseo de todo corazón que no caiga en él. Y ahora paso a otro plano, a un plano, digamos, desde el punto de vista inferior, jerárquicamente. La desvalorización de la ley. Antes me he referido a la desvirtuación de la Constitución, ahora a la desvirtuación de la ley, del principio de legalidad. El otro era el falseamiento del principio de constitucionalidad, el falseamiento del principio de legalidad. Tengan en cuenta una cosa, cuando el principio de legalidad se falsea es porque ya se ha falseado también el principio de constitucionalidad. No son independientes, no son independientes. ¿En qué consiste el falseamiento de la ley? En el exceso de la utilización de las legislaciones de urgencia. No me refiero a los estados de emergencia, eso ha sido otra mesa de esta mañana en la que yo moderaba. Me refiero
a que, efectivamente, para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, diversas constituciones habilitan al Poder Ejecutivo para que pueda dictar normas con fuerza de ley que pasan por los parlamentarios con más o menos suerte, previo o a posteriori. Hoy se está haciendo en muchos países un uso abusivo de la legislación de urgencia. ¿En detrimento de qué? En detrimento del Parlamento, en detrimento de aquel poder que originariamente tiene la potestad legislativa, porque ese poder, a diferencia del poder ejecutivo, incluso teniendo en cuenta un régimen presidencialista, el Parlamento representa la totalidad de la nación, porque toda la nación está sentada en el Parlamento. Allí se representa el pluralismo político, mientras que el presidente de un régimen presidencialista representa la mayoría política. El Parlamento representa a todos. Ahí está el pluralismo político y por eso, cuando se hace un uso abusivo de la legislación de urgencia, se está degradando a la ley parlamentaria, que es expresión de la totalidad de la Cámara, aunque al final la votación la gane la mayoría, pero ha habido un procedimiento legislativo donde se han puesto de manifiesto públicamente las contribuciones, la crítica, etcétera, de todos los grupos parlamentarios. Y eso es lo que le da legitimidad a la ley frente a las normas del Ejecutivo. Otro modo de degradación de la ley es el exceso parlamentario en las delegaciones legislativas. Si previsibles, posibles para asuntos de naturaleza técnica, pero que si el mandato del Parlamento al Ejecutivo para que desarrolle mediante normas que tienen la fuerza de la ley, aunque no son leyes, determinadas materias, si ese mandato no precisa exactamente los límites, los principios y el tiempo de la delegación, se está degradando a la ley. Y se degrada la ley también si el reglamento invade materias reservadas a la ley o materias que, estando ocupadas por la ley, no pueden ser normadas por el reglamento. Por tanto, la sumisión del Poder Ejecutivo a la ley, por un lado, y la sumisión del Poder Legislativo a la Constitución, por otro, y al final, la sumisión de todos los poderes públicos al ordenamiento constitucional, es el único modo de preservar la libertad y de favorecer la igualdad y de conseguir un progreso sólido y sostenible en el tiempo. Eso es lo que yo quería decirles, porque lo hago desde una gran preocupación. Ustedes pensarán que soy pesimista, quizás los años me hacen pesimista, pero yo veo un panorama internacional de flaqueamiento frente a una época de años anteriores que parecía que la democracia iba a ocupar la mayor parte del planeta. Vivimos tiempos de penuria jurídica. Vivimos tiempos de desolación, porque cada vez hay menos respeto por el Estado social y democrático de derecho. Todos los juristas del mundo debemos empeñarnos en proclamar, luchar, porque eso no sea así, porque eso no pueda suceder, porque no es un problema solamente de modos distintos de pensar. Dentro del Estado constitucional y democrático de derecho se puede pensar de muchas maneras. No, ahí lo que no jugamos es la dignidad de la persona. Lo que no jugamos es algo muy serio. Aquello que hace que una persona sea libre, igual y que tenga garantizado mediante un poder judicial independiente su igualdad y su libertad. Es decir, que se pueda vivir, como dice el lema de la World Juris, la paz mediante el derecho. Eso es lo que quería decirles y nada más, quizás me he cedido en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
Muchísimas gracias al doctor Aragón Reyes por su espléndida introducción al tema. Solamente quería comentar que como parte de todo este proceso de estudio y reflexión sobre el Estado de Derecho, una de las contribuciones del grupo de las academias fue precisamente en el tema sobre el falseamiento de derecho, la producción de este libro, que fue coordinado fundamentalmente por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. En su momento yo era el presidente de la academia. Algo muy anecdótico en particular es que el nombre o el título de la iniciativa y particularmente del libro se la debemos al doctor Aragón Reyes. Yo quería ir con un título un poquito más radical, ¿no? Pero el doctor Aragón Reyes tuvo el acierto de llamarlo el falseamiento del Estado de Derecho. Y no les digo que era lo que yo quería poner porque creo que es impropio. Entonces, simplemente continuamos con las exposiciones que siguen y tenemos como segundo expositor al académico venezolano, doctor Alan Brewer Carías, quien es profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela y individuo de número y expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Doctor Brewer nos va a hablar, por supuesto, sobre la tragedia del falseamiento del Estado de Derecho con una referencia general al caso venezolano. Entiendo que tenemos al doctor Brewer ya conectado y le damos entonces el pase para su intervención. Tenemos problemas de sonido. ¿Me oyen? Decía que muchas gracias al doctor Romero Musi por su presentación. Y ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Ajá, y además quería comenzar felicitando y agradeciendo al World Jurist Association bajo el liderazgo de Javier Cremades y de Manuel Aragón Reyes por esta magnífica concepción plasmada en este gran Congreso de Juristas de Barranquilla. Y también agradecer muy especialmente al profesor Romero Musi por todo el empeño que puso en la organización de esta mesa o panel sobre falseamiento del Estado de Derecho y en las opening sessions que condujeron a esto. La muestra más evidente de esa labor es el par de libros que se editaron sobre el tema, en particular ese que él acaba de mostrar sobre el falseamiento del Estado de Derecho, que recoge todos los aportes de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela sobre el tema, de acuerdo a la opening session que se realizó en Caracas. El efecto más notorio de ese proceso que hemos calificado como falseamiento del Estado de Derecho, y veo que la denominación viene de mi amigo Manuel Aragón, es que en el mundo contemporáneo, ante nuestros ojos, ha aparecido como una innovación histórica, un nuevo modelo de Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho de mentira, un Estado de Derecho falso y fraudulento, resultado precisamente de su falseamiento, que ha quedado plasmado en estas espectaculares obras que han sido editadas con motivo de este Congreso y en el cual han participado, y ahí me sumo a lo que decía el profesor Aragón, han participado con un gran liderazgo las academias de jurisprudencia de América Latina, que con este movimiento y este Congreso veo que se han despertado mucho, particularmente la Academia Colombiana, la de Córdoba, la Argentina, la venezolana, mexicana, boliviana y nicaragüense. Se trata de un Estado de Derecho nominal, que tiene, por supuesto, una constitución aplicado a estos estados falseados, que los declara formalmente como tales estados democráticos y sociales de derecho y de justicia, dice la Constitución venezolana, pero que han sido convertidas esas constituciones en una constitución de plastilina,
que se cambia y se moldea libremente por los órganos del Estado, la cual por tanto ni se respeta ni se cumple. Sobre ello tenemos ejemplos en América Latina actualmente funcionando, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, y como fue, por ejemplo, en su momento el caso de Ecuador. En algunos casos incluso se trata de constituciones que fueron producto de asambleas nacionales constituyentes utilizadas como mecanismos democráticos, pero no para recomponer el sistema político en democracia, con base en algún acuerdo político nacional o un gran pacto nacional, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Constituyente de Colombia en 1991, o como al menos hasta ahora ha sido el caso que se ha avanzado en Chile, con la Convención Constitucional de este año, producto también de un gran acuerdo nacional, sino para asegurarle a un grupo, esas asambleas constituyentes en otros países, para asegurarle a un grupo político específico poder asaltar el poder para perpetuarse en el mismo. Y ese fue el caso que ocurrió en Venezuela, en Ecuador y Bolivia, en la primera década de este siglo, en todos esos países, como una expresión auténtica de un populismo constitucional. Por eso siempre me niego a ubicar dentro del mismo grupo el proceso constituyente colombiano de 1991 al proceso constituyente producto del populismo constitucional que se desarrolló en Venezuela con posterioridad en el año 99 y luego en Ecuador y Bolivia. Y así, desde el poder, electos por esas asambleas constituyentes, resultaron gobernantes que no solo no respetan la supremacía de la Constitución, sino que en todos esos países las han convertido en textos de papel mojado, papier maché, de plastilina, que se moldea y se mutan libremente para satisfacer al gobierno, particularmente por obra de un poder judicial controlado. Gobiernos que no respetan la separación de poderes y al contrario han establecido un sistema de concentración total del poder, donde no hay un sistema de check and balance y donde no hay control ni independencia alguna de ningún tipo entre los poderes. Y lo más grave en ese proceso es que en su desarrollo, desde el inicio, han asaltado al poder judicial y lo han convertido en el principal instrumento del autoritarismo, que nada controla en materia de control de constitucionalidad, sino que más bien avala las inconstitucionalidades del gobierno. Ahí tenemos, por ejemplo, el recién caso de El Salvador, donde se ha comenzado por asaltar el Tribunal Constitucional para ponerlo, la Sala Constitucional, para ponerlo al servicio del régimen. Gobiernos que no garantizan el acceso al poder conforme a las reglas del Estado de Derecho, pues el órgano electoral es utilizado a mansalva a favor del gobierno. El registro electoral es manipulado con el resultado de que en esa forma no hay ni puede haber elecciones libres, ni justas, ni confiables, como es el caso de Venezuela. Sistemas en los cuales se inhabilita y se encarcela a los candidatos opositores, como ha sucedido recientemente en Nicaragua y en Venezuela, en este proceso electoral que se ha realizado hace poco, donde, como también ocurrió en Venezuela en el 2015, se suspende por vía judicial sine die la proclamación de algunos candidatos electos de la oposición que no convenía al gobierno, o como viene a ocurrir este año, en forma abierta y sin cortapisas, se secuestra a los partidos políticos de oposición mediante decisiones cautelares del juez constitucional, el cual nombró nuevas autoridades de esos partidos, pero todas vinculadas al gobierno, despojándolas de las autoridades legítimas. Y así se logró, por ejemplo, para esta elección regional que se realizó hace una semana en Venezuela, la participación, entre comillas, en los comicios de partidos políticos, también entre comillas, de oposición, como acaba de ocurrir en Venezuela. Y allí incluso, como hemos visto, al haber ganado un candidato de dicha oposición controlada por el gobierno, la gobernación de uno de los estados considerados como simbólicas por el partido de gobierno, pues simplemente se lo despojó de su triunfo a ese gobernador electo, utilizando para ello el Tribunal Supremo de Justicia, el cual dictó una decisión con una vía de amparo cautelar, en la cual en definitiva usurpó al poder electoral
y no solo dejó sin efecto la elección de un gobernador de un estado, sino que además se atrevió esa sala electoral a fijar nuevas elecciones, como si eso fuera competencia de un poder judicial y no del poder electoral. Se trata, por supuesto, de regímenes donde no hay respeto a derechos humanos algunos, bastando solo mencionar el resultado de esta degradación o falseamiento, que son los informes que ha rendido la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el caso de Venezuela, donde incluso denunció la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y ha sido esas denuncias de crímenes de lesa humanidad la que ha motivado el inicio formal de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, como lo viene a anunciar hace 2 o 3 semanas el fiscal de esa misma Corte Penal Internacional en la propia sede del gobierno de Venezuela, en el cual esa investigación involucra a toda la cadena de mando que va desde el propio presidente de la República hacia abajo. Sistemas, en fin, en los cuales se atenta contra la libertad de expresión, se confiscan y controlan medios de comunicación, sistemas en los cuales desaparecen e incomunican a personas, se las tortura y donde incluso a los defensores de los derechos humanos se los acusa de terroristas o de traidores a la patria, como tantas veces ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, apresándose incluso a quienes defienden derechos humanos. Estos han sido acusados incluso de instigación al odio, es decir, la defensa de los derechos humanos se convierte en instigación al odio, cuando el odio ha sido precisamente la forma más burda de violencia institucional utilizada por los propios órganos del régimen político. En definitiva, se trata de sistemas donde se ha destruido a la democracia representativa, eliminando la representación política con base en una supuesta y falaz democracia participativa, que la pongo entre comillas, que de participación no tiene nada y de democracia menos, porque participar en política, aparte de realizarse mediante el voto, solo es posible en sistemas de gobierno políticamente descentralizados. Recordemos una y otra vez, no ha habido ni puede haber democracias centralizadas y centralistas que estén basadas en la concentración del poder. Ello es la antítesis de la democracia. Y agregado a la destrucción de la democracia, por supuesto debe mencionarse la agravación de la desigualdad social que ha destruido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el aparato productivo del país, el milagro que se ha ocurrido, que es el gran milagro económico, es la destrucción del país más próspero que tenía América Latina hace 2 décadas, convirtiendo a la población en una masa dependiente de las migajas que reciben del gobierno y que ha originado el éxito más grande que se ha producido en toda la historia de América Latina. Ese es el nuevo Estado de Derecho fraudulento, producto de ese llamado nuevo constitucionalismo que se sembró en América Latina, que debemos tener en cuenta cuando analizamos el Estado de Derecho, pues el mismo contrasta, por supuesto, con todas las maravillas del Estado de Derecho, por las que se han oído en este Congreso sobre el tema de Estado de Derecho, desarrollo para las naciones, donde con razón se han destacado, por ejemplo, las ejecutorias de los tribunales constitucionales en los sistemas en los cuales existe un balance entre los poderes y una independencia judicial. Como estamos en un congreso de juristas, quiero terminar recordando un texto del muy conocido profesor italiano Piero Calamandrei, por cuyos libros todos los juristas hemos estudiado, publicado en el año 2014 como libro póstumo y que tiene por título Il fascismo como régimen de la menzogna, es decir, como régimen de la mentira, y que bien se puede aplicar a todos estos nuevos regímenes populistas, autoritarios, de falsos estados de derecho que antes he mencionado. Dijo Calamandrei, refiriéndose al fascismo, y que se identifica también en los estados de derecho falsos, y que fue algo más profundo
y complicado que una oscura ilegalidad. Fue la simulación de la ilegalidad, el fraude legalmente organizado a la legalidad. Por ello, a la tradicional clasificación de las formas de gobierno, dijo Calamandrei, habría que agregar ahora una palabra. Él es coeditor de este libro también y recomiendo ampliamente el texto de su trabajo, que es una tomografía de la situación sobre el falseamiento del Estado de Derecho y particularmente la circunstancia venezolana que considero, como dije, ejemplar. Para continuar, nos vamos a referir a esta otra dimensión del problema del falseamiento del Estado de Derecho en su versión de la desdemocratización, es decir, la degradación de los principios de participación electoral y representación de la voluntad popular. Y para ello contamos con la lujosa participación del académico mexicano Bernardo Fernández del Castillo, que es presidente de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y profesor de la Universidad Panamericana. Doctor Fernández del Castillo, tiene usted el derecho de palabra. Muchas gracias, mi estimado Humberto, mi querido Manuel y colegas que nos encontramos en este panel. El problema de entrar a este tema, pues es un tema realmente muy arraigado en el sistema iberoamericano, en el sistema latinoamericano, como dijera Charles de Gaulle. Y es muy importante señalar que México, en su trayectoria del siglo XX, pues la mayor parte del gobierno y del Estado de Derecho se formó a través de lo que se le llamó una dictadura de partido, porque el gobierno de México estuvo a cargo del Partido Revolucionario Institucional desde los años 30 hasta el año 2000, en que por elección popular y en un ejercicio de democracia y por haberse ido fortaleciendo a lo largo del tiempo diversas instituciones y en donde grandes juristas mexicanos intervinieron para fortalecer y crear un juez o un organizador del sistema electoral, que fue el Instituto Federal Electoral, el que lleva el proceso, y México entra realmente a un proceso democrático en el año 2000. Partiendo de esta circunstancia, pues ya mencionado aquí mis predecesores, mi estimado Manuel y Alan Brewer, el Estado de Derecho es el respeto del orden jurídico establecido. Y en el caso de México concretamente, se ha ido estableciendo durante 70 años un orden jurídico y más otros 12 años. Sin embargo, a través de todos estos sistemas de comunicación y de presión, pues algunas circunstancias se consideraban normales. Entonces, en el sistema electoral mexicano y en el sistema de democracia, pues se creó un sistema democrático simple, sencillo y que ganara la mayoría de los votantes. Y en el caso concreto actual de México, pues tenemos que el gobierno actual es un gobierno de corte populista, que llega al control del poder con una 30% del electorado, es una minoría. Sin embargo, en el gobierno anterior
por más que se buscó y se insistió, se quedó en el congelador del poder legislativo la reforma constitucional para que hubiera una mayoría absoluta del electorado para poder declarar válidas las elecciones. De tal manera que se pueda consolidar bien la exigencia de la democracia y la seguridad jurídica con la supremacía del derecho, la limitación y racionalización del poder a través de la división de poderes y la protección judicial de los derechos y libertades fundamentales basados en los principios generales de derecho, de manera que ningún individuo pueda ser privado de sus bienes, derechos y posesiones, sino mediante juicios seguidos ante los tribunales previamente establecidos. Esto es que en este procedimiento que se ha llevado en nuestro país, pues no se llegaron a establecer los candados necesarios y suficientes para que el gobernante, a través de un sistema de segunda o tercera vuelta, se llegara a obtener una mayoría absoluta del electorado. En el caso concreto no ha sucedido. ¿Y qué pasa? Pues en el momento en que este gobierno de corte populista ha logrado obtener una mayoría simple dentro del poder legislativo, y al tener de alguna manera la exclusividad de designar las ternas para que el legislativo elija a los miembros del Poder Judicial, pues la situación democrática en el país se ha visto un tanto cuanto mermada. Sin embargo, las organizaciones como los colegios de abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, el más antiguo del continente americano, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Academia de Jurisprudencia, los juristas y los abogados miembros de estas instituciones, se ha buscado el tener un esfuerzo muy grande para ir orientando y tratar de evitar la confrontación con el gobierno y que el gobierno implique el respeto absoluto de los derechos humanos. Y en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de velar porque se respete el derecho ajeno y que cuando éste sea violado se restituya al ofendido en la plenitud de sus derechos. El actuar de los individuos y las relaciones interpersonales de convivencia se encuentran regidos por el derecho y sometidos a él, es decir, el poder y la actividad se encuentran regulados y controlados por el derecho. Sin embargo, en el momento en que el Ejecutivo controla de alguna manera al Poder Legislativo y de otra manera a través del control económico, pues es el que recauda todos los recursos y los distribuye entre los poderes y demás organismos constitucionales autónomos, en ese momento los miembros de esos organismos o del Poder Legislativo y Judicial, en algunos casos se someten a la voluntad del Ejecutivo y se empiezan a ver consecuencias terribles. Terribles en el uso de la economía, en el manejo de las instituciones y el contrastar a las clases sociales para referirse a la iniciativa privada y a otros como neoliberales que pretenden destruir las instituciones populares y la democracia. La amenaza en el primer caso y el yugo en el segundo de la corrupción generalizada y del populismo supone uno de los ataques más terribles a los principios basales de la separación de poderes y de la protección de los derechos fundamentales, como se ha mencionado aquí atinadamente nuestro buen amigo Manuel y Alan.
El fenómeno y ataque de ser cuestión novedosa en absoluto adquieren, bajo distintos ropajes, un riesgo nuevo de grandes magnitudes en el mundo actual. Tanto en Europa como en Latinoamérica, los ejemplos son bien conocidos, por lo que el tema parece especialmente idóneo en este Congreso, que nos obliga a todos los abogados y participantes en el mismo a trabajar arduamente para que se cumpla verdaderamente con el velar por la vigencia del Estado de Derecho y del orden jurídico constitucional. Históricamente vemos cómo el populismo surge desde Roma y cómo se va alargando por todo el tiempo y cómo resurge en el siglo XX. De tal manera que, como consecuencia de las lagunas en el ejercicio práctico de la democracia y en absoluto a la colusión de los poderes ejecutivo y legislativo, se han hecho reformas para eliminar organismos constitucionales autónomos y actualmente vemos una batalla permanente entre el Ejecutivo con organismos autónomos como es el Instituto Federal Electoral, que es el que organiza, supervisa y vigila que las elecciones se lleven en forma recta y democrática. De tal manera que buscan este régimen populista que actualmente está siguiendo el ejemplo de Venezuela, el tratar de tener un control absoluto, violando las normas que rigen todo proceso electoral e interviene denostando al propio instituto como una organización que se encuentra realizando planteamiento de un fraude electoral. El tema es extraordinario y se sugiere que este ilustre Congreso, se reúna nuevamente para tratar con mayor profundidad el tema, pues ante el abuso de las instituciones debemos ahondar en el mismo y hacer denuncia pública de esto, pero basados únicamente o principalmente en la unión de estas organizaciones, como son las academias de jurisprudencia que nos tiene reunidos en este Congreso, y de los colegios de abogados, para que la abogacía iberoamericana salga en defensa de las instituciones y de la democracia y la libertad. Les agradezco mucho. Millón de gracias, Bernardo. Apreciamos infinitamente tu intervención, muy esclarecedora, y por supuesto la experiencia y el caso mexicano es significativo en el contexto iberoamericano. Para continuar tenemos la intervención del académico venezolano doctor Rafael Badel Madrid, quien nos va a hacer una exposición sobre las circunstancias del falseamiento del Estado de Derecho, específicamente en los dominios de la Constitución económica. Obviamente habrá una referencia obligada a la experiencia venezolana que lamentablemente es muy esclarecedora. El doctor Badel es profesor titular en la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y es individuo de número y también segundo vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Rafael, tienes el derecho de palabra. Muchas gracias, doctor Romero Muzzi. Un saludo a todos los compañeros del panel del día de hoy. Agradecido con el World Jurist Association por esta extraordinaria oportunidad. Saludos y buenas tardes a todos los presentes. Teniendo en cuenta todas las intervenciones que me preceden, voy a referirme en concreto a cómo desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se ha desconstitucionalizado, desdemocratizado y deslegalizado el país, para llegar hoy a los 21 años de vigencia de la Constitución de 1999, a tener un país que no tiene Constitución. La receta comenzó desde el mismo momento en que se dictó la Constitución de 1999, 15 de diciembre de ese año,
se instaló este Tribunal Constitucional. En el mes de febrero del 2002 comenzó con la jurisdicción normativa y derogó la Ley Orgánica de Amparo y Derechos Constitucionales para destruir el amparo en Venezuela hasta nuestros días. Y un proceso de creación de este medio procesal y de protección de los derechos humanos que había tenido 25 años de productiva evolución fue liquidado con una decisión. Desde 1999 hasta el año 2015, la Asamblea Nacional estuvo en manos del gobierno. En diciembre del 2015, cuando el gobierno pierde la mayoría en la Asamblea Nacional, comienza ahora sí, de manera vehemente, el proceso de desconstitucionalización del país a través de la sustracción de todas las competencias de la Asamblea Nacional. 3 semanas después que se producen las elecciones, 2 días después que se instala la nueva Asamblea Nacional con mayoría de la oposición, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara que la Asamblea Nacional está en desacato por haber desconocido una medida cautelar que había dictado un tribunal electoral para impedir que se juramentaran diputados que hacían la mayoría calificada de la oposición, y en consecuencia, al declarar en desacato la Asamblea Nacional, legisla y crea un ilícito inconstitucional. Sin acordarse del principio de la legalidad de las sanciones, crea un ilícito inconstitucional por medio de la cual dice la Asamblea Nacional no tiene competencia hasta que no cese en el desacato. Y explica que ese ilícito inconstitucional, sanción indeterminada, no prevista por la ley, etcétera, supervirá hasta que la Asamblea cumpla con la instrucción de la sentencia que le quitaba la mayoría. De allí en adelante, la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional, comienza a desconocer todas las leyes que dictó la Asamblea Nacional. En el proceso previo de constitucionalidad de las leyes que pedía el presidente de la República, declaraba nulas por inconstitucionales, por anticipadas, todas las leyes de la Asamblea Nacional. Eso con nosotros. Yo te oigo. Eso con nosotros. No, yo creo, sigue, Okay. sí, no conocemos. De manera que, insisto, la Sala Constitucional, mediante el control previo de constitucionalidad que accionaba el presidente de la República, declaró sistemáticamente nulas todas las leyes que dictaba la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional estuvo desde el 2016 hasta que finalizó sus actividades en el 2021 sin poder dictar ninguna ley. Eso por lo que se refiere a las potestades legislativas, pero sabemos también que el órgano legislativo tiene potestades de control sobre la administración pública fundamentalmente. Esas también fueron eliminadas. Y mediante decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional determinó que ella era la competente para controlar las actividades de la administración pública. En consecuencia, ella recibiría la memoria y cuenta del presidente de la República, ella aprobaría el presupuesto nacional, ella sería la competente para la interpelación de los ministros y otros altos funcionarios, y de esa manera vació de competencias de control que tiene la Asamblea Nacional. Pero sabemos también que la Asamblea Nacional o el órgano legislativo, aparte de las funciones de legislación y aparte de las funciones de control sobre la administración pública, tiene la función del nombramiento de altas autoridades constitucionales. Mediante un proceso especialmente establecido por la Constitución y con la exigencia de una mayoría agravada, la Asamblea Nacional es la competente para designar el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los miembros del Consejo Nacional Electoral. Que ese órgano es el adecuado para esos nombramientos se deduce claramente
de que, siendo el órgano que tiene la dignidad democrática, el talante democrático, a través de la elección de esas altas autoridades, transfiere a estos órganos constitucionales esa condición. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le eliminó esa competencia también y asumió la competencia de elegir a los miembros de los órganos constitucionales. De manera que nuestro Consejo Nacional Electoral está designado por funcionarios a dedo escogidos por la Sala Constitucional, todos militantes políticos, y son los que han conducido las elecciones en Venezuela en los últimos años. Además del proceso de desconstitucionalización, y como muy bien lo explicó don Manuel Aragón, luego que se ha desconstitucionalizado el país, viene el proceso de deslegalización. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela quiere hacernos creer que es lo mismo una ley dictada por la Asamblea Nacional mediante el proceso de deliberación constitucional que existe en la Constitución, que unas normas dictadas por la propia Sala Constitucional. Y ha llegado al extremo en el proceso de deslegalización de leyes que tienen que tener incluso la categoría de leyes orgánicas, las ha delegado para que sea el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, el que dicte las normas electorales. Este proceso de deslegalización ha llegado hasta asuntos sumamente complejos, como es haber deslegalizado la actividad tributaria o las potestades tributarias de los municipios, arrancándole a los órganos correspondientes, al Poder Nacional, a la Asamblea Nacional, la labor de coordinación que le correspondería en relación a ese asunto. Ese proceso de desconstitucionalización es tan amplio y tan grave que los 7 minutos que yo tenía para explicarlo son muy breves, y tengo un letrero aquí que me dice concluir. Pero sí voy a decir una última cosa en exceso del tiempo. Ese proceso de desconstitucionalización, deslegalización y desdemocratización que ha ocurrido en Venezuela no solo tiene consecuencias jurídicas. Los 6 millones de venezolanos que están fuera del país, que han tenido que irse, de los cuales Colombia ha acogido generosamente, y hay que decirlo, y aprovecho el tiempo para dar las gracias, a 2 millones de venezolanos. Las consecuencias llegan hasta allí. De manera que 7 miembros de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia han pulverizado nuestra Constitución. Muchas gracias. Infinitas gracias al doctor Rafael Badel por su esclarecedora intervención sobre la situación de desconstitucionalización en el caso venezolano. La verdad que es algo aterrador. Para continuar también sobre la dinámica del falseamiento del Estado de Derecho en su dimensión de los derechos sociales, quisimos traer la intervención del académico brasilero Sergio Andrade, quien habrá de comentarnos las circunstancias particularmente relativas a los derechos ambientales en ese querido país. El doctor Sergio Andrea es numerario y secretario de la Academia Brasilera de Letras Jurídicas y expondrá, como dije, sobre el falseamiento de la Constitución Social con especial referencia al medio ambiente. Doctor Andrea, tiene usted el derecho de palabra. Estimados doutores Humberto, Ramiro, compañeros de panel. En primer lugar, expreso el honor que siento al participar en un cónclave tan significativo, representando a la Academia Brasileira de Letras Jurídicas. En esta ponencia abordaré la distorsión del Estado de Derecho social. Distorsionar puede ser tergiversar, adulterar y también frustrar, romper. El Estado de Derecho se basa en la supremacía de la ley, en la libertad, en la democracia política y en la afirmación de los derechos individuales y políticos, en la separación y armonía entre los poderes. Busca el equilibrio entre autoridad y libertad. El Estado de Derecho se desvirtúa cuando se distorsionan sus elementos esenciales, incluso por medio de las fraudes del populismo político.
Además, en su forma más grave, es deconstruido por la tiranía, el absolutismo, la dictadura. Es entonces cuando el ciudadano vuelve a ser un súbdito como el Estado policial. El nacimiento del constitucionalismo tuvo lugar en el Estado liberal, en plena era del liberalismo jurídico y económico, con su típico Estado ausente. El desarrollo se produjo, sin embargo, con una progresiva socialización del derecho, debido a las cuestiones comunitarias que se acentuaron. El ius sociale parte de la realidad de la inevitable diferencia de diversas índoles de los seres humanos, desigualdad que o ius sociale pretende superar o al menos mitigar. El Estado se convirtió entonces en partícipe de la sociedad, convirtiéndose en agente regulador, controlador, planificador de la actividad económica y estimulador de esa actividad, que, si es sana, apalanca el desarrollo del país. Reforzó la prestación de los servicios sociales necesarios para la reducción de las desigualdades, indispensables para la materialización de la economía, el apoyo de los necesitados, la lucha contra la discriminación, la defensa a las minorías y de las naciones indígenas. La democracia social se afirmó junto a la democracia política. Surge el estado de bienestar, el estado proveedor, intervencionista, participativo. Pero el estado social también es vulnerable a la desfiguración y a la interrupción. La desfiguración surge del populismo social, de derecha o de izquierda, de la inexistencia de políticas públicas, o cuando estas son erróneas y perjudiciales. En este panorama, si los vicios de la acción gubernamental comisiva siguen siendo pecaminosas, el pecado de la munición es igualmente reprobable, perniciosa e ilícita. La ruptura proviene de la prevalencia del liberalismo agresivo, que se produce periódicamente como resultado de la oscilación del péndulo histórico. Las constituciones contemporáneas han aportado una gran riqueza de principios, pero los principios que en el pasado eran meramente programáticos pasaron a tener la naturaleza de bien jurídicamente protegido y así tiene la salvaguarda y eficacia matizada por la exigibilidad, que para ello está dotada de pretensión y acción jurídicas. En grande parte de nuestros países, sin embargo, la realidad es diferente y el panorama social es grave, con su alto índice de miseria y falta de vivienda, lo que lleva a aglomeraciones de chábolas, comunidades y periferias. Los sin techo, los sin tierra y los hambrientos aumentan. La población de la calle está creciendo de forma alarmante en las zonas urbanas. La ineficacia constitucional afecta a lo que las cartas políticas consagran como bien común del pueblo, el medio ambiente, su fruición, esencial para la vida y para la salud. La violencia impregna todos los ámbitos de la sociedad, incluso en los que participa el propio poder público, con los excesos de la acción de las fuerzas de seguridad sin garantizar una verdadera seguridad ciudadana.
crece el dominio del narcotráfico y del tráfico de armas, tanto nacional como internacional, y de las milicias, que llegan a excluir la jurisdicción estatal en los territorios bajo su control. Además, se infiltran en los poderes constituidos. En los sectores de salud, saneamiento, cultura, educación, son notorias las patologías, entre ellas el no acceso a la escuela por parte de un número importante de niños, adolescentes y jóvenes que están a merced de los delincuentes. La contemporaneidad se inclina, sin embargo, hacia el neoliberalismo, con el endioseamiento del mercado, y las leyes del mercado comienzan a superponerse a las leyes jurídicas. Sus aspectos son la privatización, la desregulación, la reducción excesiva de la maquinaria administrativa con el objetivo de reducir el tamaño del Estado, el Estado mínimo, el Estado enano. Sin radicalismos estatistas o liberalizadores, sin xenofobia o entreguismo, sin espíritu de tesorería, ni siquiera sin dilapidación del patrimonio público, corresponde a los derechos públicos y sociales, con sus instrumentos adecuadamente dimensionados, la concretización, la concreción del Estado social democrático de derecho, contribuyendo así en la realización, gracias a la equidad, de la tan almejada, ansiada justicia social. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Sergio Andrea por su brillante intervención. El ejemplo brasilero siempre es muy apreciado y significativo. Ya para terminar, una última intervención que apreciamos mucho, que versa también sobre una dimensión significativa de cómo se distorsiona el Estado de Derecho, esa desviación máxima en su expresión del autoritarismo, que va a estar a cargo de un académico muy representativo, es el presidente de la Academia Nicaragüense de Jurisprudencia, el doctor Carlos Navarro. Su intervención a lo mejor va a ser breve, pero su presencia hoy entre nosotros, su colaboración en la oportunidad de la confección de todo este proyecto, su texto que está recogido en los dos libros sobre el falseamiento del Estado de Derecho y el que sobre el Estado de Derecho confeccionó el conjunto de academias iberoamericanas, es significativo. Doctor Carlos Navarro, tiene usted el derecho de palabra y agradecemos su presencia en esta oportunidad. Muchas gracias a todos y todas los presentes, especialmente a Humberto por esas palabras muy consideradas hacia mí, a World Law Congression, a Javier Cremades, a los panelistas que el día de hoy están aquí presentes. Tenía mucha ilusión, como le dije a Humberto, viajar a Colombia. Sin embargo, pues tengo en este momento una restricción migratoria y no voy a entrar a detalles por qué, pero sí no puedo viajar en este momento fuera de Nicaragua. Voy a resumir brevemente. Durante todo el siglo XIX y XX, aunque con distintos matices ideológicos, la vida política de Nicaragua ha estado dominada por el signo del autoritarismo. La fusión entre lo privado y lo público, el poder omnímodo, férreo, rígido, incapaz de procesar los conflictos sociales y políticos, ha sido su principal característica. Y la respuesta para resolver los problemas sociales ha sido la represión, el chantaje y la manipulación burda. En casi 200 años de independencia hemos pasado por guerras civiles, golpes de Estado, invasiones
producida esencialmente por los conflictos internos, y como nicaragüenses no hemos sido capaces de construir un Estado de Derecho en donde prevalezca la ley y la división de poderes. Con raras excepciones, Nicaragua ha vivido procesos de paz. Tenemos conocido que se vivieron a finales del siglo XIX, el periodo conocido como los 30 años conservadores, se vivió una relativa paz y un progreso económico. Y luego, posteriormente, en los años 80, que gobernaron el Frente Sandinista como partido político, en los años 90 se dio un periodo de transición hacia un gobierno democrático y hasta que llegó el presidente ilegítimo el día de hoy, Daniel Ortega, en el año 2007. Estas son raras excepciones y como lo ha dicho el catedrático Manuel Alcántara, ha concluido que el populismo autoritario, con raras excepciones, ha regresado a América Latina producto de la desafección política, a las dudas que ha tenido y desaciertos del modelo económico impulsado en la década de los 80 y 90, también producto de la corrupción, y este modelo muchas veces conllevó a una creciente brecha social, reforma inconclusa y decepcionante en la privatización de los servicios públicos, un fuerte desgaste y descrecimiento de la ciudadanía con respecto a los partidos tradicionales, y fue ahí donde creció el populismo, en las medidas que las instituciones democráticas fueron debilitándose y se propició crisis política y que condujeron a propiciar líderes demagógicos y líderes populistas que han sesgado el día de hoy la libre competencia, han restringido la libertad de las asociaciones de interés, se han incrementado el nivel de represión, unas políticas públicas de distribución de recursos estatales a sectores marginales en forma de asistencialismo y en alianza con sectores oligárquicos tradicionales y fuerzas armadas para mantenerse en el poder a través de la represión. No voy a ahondar más en este tema porque en Nicaragua es bastante complicado. Existen dos leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, que es una llamada Ley de Ciberdelito, que si alguien opina a través de las redes sociales, Facebook, inmediatamente puede pasar a ser procesado. Y hay otra ley que se llama, como decía el doctor Buruber, Ley de Soberanía, donde cualquier expresión, que considere un exabrupto de parte de algún ponente internacional, de algún catedrático, de algún dirigente político o a través de una entrevista televisiva, lo consideran, si ellos así lo consideran, traición a la patria, y por lo tanto sin juicio podemos ser encarcelados. Por lo tanto, debo ser muy cuidadoso con mis palabras, debo ser muy cuidadoso con esta intervención, debido a que podría ser enjuiciado por estas dos leyes, algo que, bueno, ojalá no se dé, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo expresar en este momento con mayor detalle lo referente al pensamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, aunque existen muchísimos ejemplos de ello, porque bueno, existe temor realmente de ser reprimido. Por lo tanto, agradezco muchísimo a los organizadores, a Humberto, a todos los que hemos participado durante todo este año, a las academias iberoamericanas, a CREMADE, a los foros que se hicieron y a las expresiones de solidaridad a los que vivimos en países de régimen autoritario, donde efectivamente en Nicaragua existen aproximadamente 150 personas presas por expresar sus ideas, y casi todos los candidatos a la presidencia han sido encarcelados, y por lo tanto el día de hoy pues hay que tener muchísimo cuidado en Nicaragua de no ser procesado. Espero no tener problemas por haber participado el día de hoy.
y en caso que lo tenga, pues espero su solidaridad como juristas y como paladines y luchadores por la democracia en América Latina. Muchas gracias y por la invitación y espero que en el próximo congreso pues esté presente y no tenga eh, eh, de parte de migración ninguna restricción para salir fuera del país. Muchas gracias, Humberto, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Infinitas gracias, Carlos. Apreciamos muchísimo tu intervención, que ante todo es un gesto de valentía intelectual y particularmente de compromiso con el Estado de Derecho, con la democracia y el respeto a los derechos humanos en el continente y en tu país en particular. Lo sabemos y lo sentimos porque hemos pasado y seguimos pasando por circunstancias parecidas. Esa es la razón precisa de por qué estamos todos aquí y cómo estamos comprometidos justamente con reivindicar estos valores que aseguren que el futuro sea promisor para todos y no precisamente sometidos a estas limitaciones como la que estás viviendo tú en este momento. Bueno, y no creo que me quede mucho más que añadir, sino concluir con una breve justificación, un poco de lo que creemos después de toda esta experiencia del año. Es probablemente la estrategia común latinoamericana en defensa del Estado constitucional y es precisamente la que estamos llevando a cabo, levantar muros sólidos de contención ante estas amenazas populistas basadas en una destrucción de la cultura democrática, arraigar nuestra participación a través del pluralismo político y el control del poder, evitar que el Estado de Derecho se convierta en una fachada decorativa de pretendidas democracias, sino que se convierta en uno de sus pilares conceptuales e institucionales más fundamentales. Y eso debe expresarse como el deber de todos los órganos del poder público de trabajar para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales que tienen todos los ciudadanos como un deber igualmente. Por su atención y sobre todo por su participación, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente la compañía de los ponentes presentes, el doctor Aragón Reyes, el doctor Rafael Badel, y bueno, no me queda más nada que agradecer al doctor también Trujillo, aquí presente, a la doctora Marisol Peña, igualmente presente, en nombre de las academias iberoamericanas. Muchísimas gracias.